lo que más, de verdad, es lo que más apasiona mi corazón y es que conozcamos al Señor en su palabra, ¿verdad? Así que yo estoy más agradecida con ustedes. Pero bueno, entonces hoy hay mucho material que quiero abordar. Quizás en algún momento se vaya a ver un poco tedioso porque no sé a cuántas les gusta la historia. A mí me encanta la historia y sobre todo me encanta la historia cuando tiene un sentido y un propósito, ¿verdad? Ahora, pero antes, quizás por el tiempo, solo le voy a pedir a una hermana que me cuente cómo le fue con la tarea, de qué fue el pasaje que estuvo leyendo esta semana, qué fue lo que aprendió, qué fue lo que el Señor le enseñó a través de ese pasaje y cómo le fue con eso en la semana, la que quiera compartirlo. O nadie hizo su tarea. Bueno, Dios les bendiga a todas. Un saludo por aquí. Yo estuve leyendo esta semana en Primera de Juan, capítulo 3, y un versículo que me llamó mucho la atención fue el versículo 9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esta última semana y la anterior, una de las cosas que leyendo Primera de Juan, iba marcando todas las veces que aparece la palabra permanece. Muchas veces, en todos los capítulos, habla de los hijos de Dios, cómo permanecen en Él y todas las cosas. Pero una de las cosas que resalté y vi de este pasaje, el versículo 9, es que dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que el pecado en el cristiano no es un hábito, sino un accidente. Y eso fue lo que yo pude tomar en cuenta, que la vida de pecado no debe ser en nosotros un hábito que debemos realizar o como que nada pasó, sino que al contrario, debe sorprendernos como que, wow, ¿cómo fue que yo terminé en esto? Porque no es algo que debemos practicar. Y eso fue un llamado de atención para mí, de estar pendiente, analizar mi corazón, ver en qué áreas quizás tengo que revisar y ver que no me estoy asombrando de mi propio pecado y debo cuidar eso. Así que eso fue bueno para mí meditar esta semana. Buenísimo. Me encanta oír eso. Qué bueno. Creo que si algunas de estas cosas que ustedes puedan hacer entre ustedes, es decir, ¿y hoy qué estuviste leyendo? ¿Y hoy qué te enseñó el Señor en su palabra? Y de esta forma todas podemos ir creciendo, no necesitamos un super estudio de no sé cuántas horas. A veces estas preguntas tan sencillas que nos podemos hacer nos ayuda mucho porque lo que tú estás diciendo pueda exhortar a alguien más o con quien tú estás hablando, ¿verdad? Uno a veces piensa que necesita grandes mensajes y para ayudar a otra persona, pero como no es nuestro mensaje, sino el de su palabra, por supuesto que siempre va a ayudar y exhortar, ¿verdad? Así que gracias, Mariela, por compartir. Y así vamos a estar haciendo por lo menos el otro viernes, que será mi último viernes con ustedes, pero así vamos a compartir. ¿Te puedes quedar con nosotras? Sí. Sí. Te adoptamos. Bueno, demos pues. Hablemos de qué trata la Biblia y pareciera un tema que pudiéramos decir, ay no, yo sí sé qué se trata la Biblia. Pero como todo, muchas veces sabemos muchas cosas, pero cómo respondemos a lo que sabemos nos va a decir si realmente lo sabemos, o solo es información, o realmente bajó al corazón como convicción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gran tema de la Biblia? ¿Quién es el personaje importante en la Biblia? ¿Y cuál es el mensaje de la palabra? ¿Y dónde estamos nosotras en este mensaje? Son preguntas que vamos a tratar de desarrollar a través de lo que hablemos hoy. Vamos a hablar de qué trata la Biblia y los errores que cometemos muchas veces cuando la leemos, ¿verdad?
de una manera práctica y de una manera sencilla, pero bíblica, tratemos de recorrer la palabra de Dios solo para mostrarnos a nosotras y recordarnos a nosotras de quién se trata la palabra de Dios. Entonces, no sé a ustedes, pero a mí me enseñaron la Biblia, al inicio de mi cristianismo, me enseñaron la palabra de Dios como que si fuera un manual, nada más un manual moral, ¿verdad? De principios o de pasos a seguir para que me fuera bien en la vida, ¿verdad? O para que pudiera alcanzar a tener solo paz, o tener esa casa de mis sueños, o tener esas cosas que yo necesito. O también en otro momento de mi vida, también me enseñaron a leer la palabra de Dios de una forma mística. ¿A qué me refiero con eso? A que solo las experiencias iban a confirmar lo que la Biblia estaba diciendo, no al revés, ¿verdad? Que la Biblia es la que me dice a mí si mis experiencias son bíblicas o no. Sin embargo, eso crea en la mente de cada una de nosotras pensar que yo dicto lo que dice la Biblia. Y yo, si hago eso, es como que yo fuera su autora, ¿verdad? Entonces, cuando la leemos así, podemos dar por sentado que la Biblia ha sido escrita para mí en primer lugar. Y claro que fue escrita para que yo y ustedes la lean, pero tiene un mensaje mucho más poderoso que simplemente decirme a mí que voy a tener bendiciones y voy a tener paz y voy a tener alegría, o cuando sufra Dios va a estar conmigo. Dice mucho más, porque si solo eso fuera, no podríamos sostenernos en nuestra vida cristiana, porque todos nosotros hemos pasado cosas muy difíciles, ¿verdad? Que simplemente una palmadita no es suficiente, sino su palabra es la que va a ser suficiente. Entonces, cuando la leemos así, puedo creer que fue escrita para mí o que yo soy la razón de la palabra, de la historia. O sea, se trata de mí y cómo me ayuda a lo que yo quiero. Sin embargo, todas estas formas de presentarnos la importancia de la palabra no le dan un rango más de espiritualidad, como muchas veces pensamos, sino simplemente de razonar también, porque la Biblia dice que amemos a Dios no solo con nuestras emociones, sino con nuestra mente. Y de hecho, lo que pide que renovemos constantemente es nuestra mente. Entonces, sabemos que la Biblia, en primera instancia, es el libro de Dios. Y creo que no tenemos problema en creerlo, pero no la tratamos así. Porque si yo supiera que esta realmente es la palabra de Dios, yo la obedecería, ¿verdad? Pero honestamente no la tratamos así. No la vemos como es la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que si lo comprendiéramos y la leyéramos como así, como que fue escrito por Dios para que nosotros podamos conocerle, como hablamos al principio, para que nosotros le conozcamos, para que podamos sí amarle y obedecerle, pero si lo vemos de otra forma nos podemos perder. Entonces, lo que hace importante a la Biblia es su personaje principal, Dios. Y no solo Dios, sino la Trinidad, Dios, Padre y Espíritu Santo. Perdón, Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Eso, de Él se trata la Biblia, de la Trinidad. Nosotros somos su audiencia, nosotros somos creación, nosotros somos receptores de lo que Él manifestó en su palabra. Y si leemos muy cuidadosamente, poniendo atención a sus palabras, por ejemplo, hay palabras o verbos cuando lo leemos y constantemente, por ejemplo, en voz pasiva oímos que Él dice, como diciendo, Dios hizo que tal persona hiciera esto, ¿verdad? O Dios trajo a mente que alguien hiciera esto, o Dios llamó a no sé quién para que viniera a hacer esto. ¿Quién es el que obra? ¿Quién es el que inicia? ¿Quién es el que hace todo? Dios. Abraham no andaba ahí diciendo, yo quiero, Dios, venía a escogerme, venía a traerme, ¿verdad que no? Fue Dios quien escogió a Abraham, fue Dios quien vino y le dio la instrucción de qué hacer, y fue Dios el que orquestó todo lo que hasta ahora estamos viviendo. Entonces, el gran tema de la Biblia
es que es la historia de Dios y es la redención, que nos narra, perdón, la redención en Cristo por los que son suyos para su gloria. Lo voy a repetir, perdón. Es la historia de Dios que nos narra la redención en Cristo por los que son suyos para su gloria. ¿Quién inicia? Dios. ¿Quién salva? Dios. ¿Quién termina la historia? Dios. Nosotros estamos ahí con una cosa que aportamos, nuestro pecado, ¿verdad? Nosotros no aportamos nada más. Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, cada libro de la Biblia apoya esta historia. No son libros así escritos por todos lados, ¿verdad? Tienen un mensaje que va alimentando este mensaje. Se complementa y avanza progresivamente hasta llegar a la manifestación de Cristo. O sea, Daniel no habla un tema, Génesis solo habla este tema, sino es una gran historia que progresivamente va creciendo, narrándonos quién es ese Dios, cómo obra Dios, cómo nació su pueblo, cuáles son sus promesas, cuáles son sus promesas para nosotras ahora y cómo es que él obró, a veces que obró de manera particular y a veces de manera general, que ahora también lo podemos recibir. Entonces hay muchas formas de ir conociendo la palabra cuando vemos que hay un hilo conductor en toda la historia, ¿sí? Entonces es por eso que necesitamos tener una comprensión de cada uno. No queremos perdernos de algo importante. Cuando, no sé cuántas de ustedes son ávidas lectoras, pero si están leyendo que no sea un libro cristiano en sí, ¿verdad? Que a alguien le pueda gustar leer, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, o les guste leer algún otro libro y no les gustaría perderse y empezar el libro a la mitad de casi que llegando al final, ¿verdad? Si no quieren leer todo para saber de dónde salió este personaje, si se muere el otro personaje, qué es lo que hizo, cómo nació el otro personaje. Así es la historia de Dios. No podemos comprender lo que Pablo está diciendo cuando a veces apunta al Antiguo Testamento si no entendemos qué es lo que estaba pasando en ese momento en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, Dios usó la historia, las narraciones, los poemas, las parábolas, los cantos, la sabiduría, las cartas. Usó la literatura para transmitirnos su mensaje. No nos dejó una grabación, un disquete grabado, sino nos dejó algo que por generaciones y millones de años ha servido y ha continuado. Entonces, la Biblia es una sola historia, no tiene varios mensajes. No es la historia de Israel nada más, sino es la historia de un pueblo de Dios que creció progresivamente hasta que ahora es la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque si tomamos a la Biblia como libros desconectados, podemos caer en interpretaciones erróneas. Si has leído algunos pasajes, muchas veces pareciera que la Biblia se contradice, porque dice que Dios, en los Salmos dice, David decía, mata a estos enemigos y que hazme justicia y haz esto, ¿verdad? Entonces muchas veces podemos pensar, bueno, yo también voy a decir eso con el que me robó, ¿verdad? Que me robó mi celular, porque es mi enemigo, porque me hizo algo mal. Pero cuando leemos Mateo 5 y Jesús está diciendo, ama a tus enemigos, ora por ellos, ¿verdad? Aquellos que te vituperan, aquellos que te persiguen, ora por ellos, porque de esta manera vas a ser conocido como hijo de Dios. Entonces, ¿será que se contradice? No. Simplemente es una forma en la que David se está expresando acá, en cómo se siente, porque es un salmo, porque es un poema, no es una ley, no es un mandato. Pero cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, sí es un mandato, ¿verdad? Entonces, muy diferente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos la palabra, porque el Dios no se contradice, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios hacía esto en el Antiguo Testamento y ahora no lo hace? Porque Dios dice que si desobedezco soy digna de muerte, pero aquí seguimos vivas.
¿Por qué ya no sacrificamos corderos? El pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra. Todas estas preguntas nosotros debiésemos estar preparadas para contestarlas, ¿verdad? Porque tenemos que dar, como dice la palabra, razón de nuestra fe, ¿sí? Entonces, si la leemos como una historia que se desarrolla de forma progresiva, entonces comprenderemos mejor el mensaje de Dios. No es de la noche a la mañana, tenemos toda nuestra vida para ir aprendiendo. Puesto que la Biblia no solo la leemos para tener conocimiento, sino para conocer a su autor. ¿Y cómo vamos a conocer a su autor si solo leemos pedazos de la Biblia pensando en qué tiene la Biblia para mí inmediatamente, ¿verdad? Nuestro conocimiento, el de Susana, el mío, para conocerme a mí, yo necesito que quien me creó me lo diga. Entonces la Biblia, voy y me acerco a la Biblia para conocerlo a él y él me va a decir, no, Susana, tú no eres soberana, no puedes controlar las cosas. Yo soy el soberano, yo soy el que controlo. Mira, lee qué pasó con el pueblo de Israel, lee qué pasó con Jacob, lee qué pasó con José. Él pensaba que todo estaba mal y aún así después se dio cuenta. Toda tu historia tenía un propósito, ¿verdad? Cuando lo dice en Génesis 50, ¿verdad? Todo lo malo que pensó, Dios lo tenía preparado para bien. Pero a veces hasta ese pasaje podemos usarlo para nosotros, poniéndonos a nosotras en el centro y no magnificando a aquel Dios soberano que ha orquestado y permitido cada cosa en nuestra vida para que Él se lleve la gloria. Pero muchas veces decimos, ay, sí, Dios, todo lo que he pasado o todas las cosas que he pasado es porque Dios ya sabía tal cosa. Y yo me pongo en ese lugar de que Dios me está haciendo el favor de recompensarme. Cuando vemos en la historia de José, que José sufrió bastante tiempo, no unos meses, duró 13 años con injusticias, claras injusticias, ¿verdad? Y aún así Dios dice, todo esto lo usé para bien. Y Él lo reconoce cuando le dice a sus hermanos, Dios sabe que esto necesitaba pasar para que hoy yo los esté a ustedes salvando. ¿Por qué? No solo por José, sino porque era el pueblo de Dios que tenía que continuar el pacto de Dios, ¿verdad? Si él se hubiera deshecho, hubiera tenido que volver a ser otro, pero Dios es fiel y por eso continúa su línea. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, la historia de Dios es a un Dios rescatando a un pueblo infiel. Porque si todas estamos de acuerdo, Israel no es la personificación de la obediencia y la fidelidad, ¿verdad? Y Susana tampoco lo es. Entonces él viene a rescatar a un pueblo infiel, un pueblo que él formó, un pueblo que escogió, un pueblo que él reunió y un pueblo que él salvó por medio de su hijo. Y quiero que tengamos en la mente este pasaje de Colosenses, me pareció curioso que eso fueran a leer hoy, pero Colosenses 1, del 15 al 23, y sí me parece importante que se los lea, porque quiero que lo tengan en mente. Cuando alguien les pregunte, ¿y de qué se trata la Biblia? Bueno, Colosenses 1, del 15 al 23. Voy y se los leo. Él es, dice, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No que fue creado, solo está diciendo que Él fue el primero en ser perfecto en todo. Porque en Él fueron creadas, ¿en quién? En Cristo, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces, ¿para quién fue creado todo? Para Cristo. Las que son invisibles y las que son visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No dice Susana, dice por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, porque sabemos que Cristo es Dios.
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Él, reconciliar todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo, nosotros, ¿verdad? Los gentiles, que eran extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santas y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, si alguien le pregunta, ¿de qué trata la Biblia? De este personaje, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo, por quien todo fue creado, por quien todo subsiste, por quien todo fue hecho y en quien todo fue hecho. Él es el personaje porque Él vino a reconciliarme con Dios, murió en la cruz y por su sangre yo soy bendita y ustedes son benditas. Amén. Entonces, si alguien les dice de qué trata la Biblia, no trata de cómo yo voy a prosperar. Trata de cómo el Hijo de Dios, siendo Dios, vino a salvarme, vino a hacerme su pueblo, vino a comprarme porque le pertenezco, ¿verdad? Entonces, Él forma un pueblo, Él lo escoge, lo reúne y lo salva por medio de su Hijo. En ninguna de estas premisas estamos tú y yo, Él todo lo ha obrado, ¿sí? Como recordamos el viernes pasado, nosotras somos pecadoras y no solo somos imperfectas moralmente, sino espiritualmente. Nuestro pecado ha dañado nuestro corazón. Nosotras solo trajimos nuestro pecado, es su benignidad, su tolerancia, su paciencia la que nos guía al arrepentimiento para abandonar nuestro pecado. Es lo que dice Romanos 2:4. Entonces, es una sola narrativa, pero es un libro con muchas formas de escritura. Sus palabras son el mensaje que necesitamos. Sus palabras nos apuntan a la necesidad del pan de vida. Muchas de las historias que leemos, que estamos leyendo en la palabra, nos apuntan a la persona de Cristo y no siempre la leemos de esta forma. O nos apuntan a su obra. Entonces, quiero darles así brevemente una forma en la que esto sucede. Por ejemplo, Adán y Eva. Hay un mejor Adán, dice Romanos. Hay uno que sí pasó la prueba en el huerto. ¿Se recuerdan cuando fue tentado por Satanás? Era un desierto, ¿sí? Era como un lugar de prueba y cuya obediencia nos confiere Cristo a nosotros. Adán nos representó para mal, pero Cristo nos representa para bien. Entonces ahí ustedes pueden ir leyendo su palabra, viendo esos contrastes y se van a dar cuenta que Cristo es mejor en todo. Amén. Abel, por ejemplo, hay un mejor Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. O sea, Abel, podemos decir, ay, sí, tan bueno que fue Abel porque él obedeció. Sí, fue Abel, pero hay uno mejor, que es Cristo, cuya sangre realmente redimió y redime un pueblo. Por ejemplo, si vemos a Abraham, podemos verlo como, sí, el padre de la fe, con quien Dios hizo un pacto. Sin embargo, hay un mejor Abraham, quien sí contestó al llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar, así como lo hizo Abraham. Pero este Abraham salió del Señor en su corazón, estaba el plan de que esto estuviera orquestado. La historia de Dios no es
aquí sucedió algo, entonces viene Dios y entonces viene con otro plan y viene e ingresa. Dios, su historia es lineal, sino que Dios tendríamos que se sorprende de las obras del hombre, ¿verdad? Sino que Dios inicia y todo lo que sucede es su plan. No es que diga, ay, Susana tenía que estar en esto y no me salió con otra cosa, voy a mover la otra cosa para que sea esto. Dios es consistente con todo lo que Él ha creado y todo lo que Él ha permitido en su historia, de la cual nosotros somos parte. ¿Me explico? Para que, como cuando dicen, por ejemplo, ay, Jesús fue plan B, porque el Adán y la Eva arruinaron la historia. No, Él ya sabía que todo esto iba a ocurrir, si no nuestro Dios no sería trascendente, omnipresente, omnisciente y poderoso. Él ya lo sabía, ¿verdad? No se sorprendió. Por ejemplo, hay un mejor Isaac que fue sacrificado por nosotras, ¿verdad? Esa historia muchas veces la leemos de manera moral. Sacrifica tus sueños, sacrifica a tu esposo, llévalo como Abraham llevó a Isaac. Pero esta historia solo nos está prefigurando algo que iba a suceder, un padre que iba a sacrificar a su hijo, a Abraham, a Isaac, Dios a Jesucristo. Pero ese no era el cordero perfecto, Isaac. Nuestro cordero perfecto es Cristo y Él sí terminó la obra, ¿verdad? Hay un mejor José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron, a los que le vendieron, y que esa traición no solo la perdona, sino que la usa para salvarnos, ¿sí? ¿Por qué la usa? Porque nos recuerda quiénes éramos y quiénes ahora somos en Cristo, ¿sí? Hay un mejor Moisés, hay una mejor brecha entre el pueblo y el Señor como un mediador perfecto de un nuevo pacto, porque Moisés pudo ser muy pilas y muy bueno, pero también se enojó al final, ¿verdad? No había ningún representante de nosotros perfecto, ninguno. El único que nos ha representado perfectamente delante de Dios es Cristo. Amén. Incluso nuestro querido Job, a mí me encanta Job. De verdad me compadezco de todo lo que sufrió. Pero aún mi Job ha sufrido como Cristo. Porque Job sí era pecador. Cristo no. ¿Verdad? Aún David, ¿a quién apunta? A Cristo. ¿Verdad? Aún siendo el rey, aún siendo alguien conforme al corazón de Dios, también pecó. Y nuestro rey, Cristo, por supuesto que no pecó, ¿verdad? Entonces podemos ver sombras en estos personajes de quién es Cristo y la obra que hizo Cristo, ¿sí? Ahora bien, toda historia tiene personajes y ya vimos que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el personaje principal. Y nosotras, las secundarias, las receptoras de su salvación, de la redención, de su palabra. Pero también toda historia tiene un mensaje. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje de la historia de Dios? No sé, no escuché bien, perdón. ¿Cuál creen ustedes que es el mensaje de la historia de Dios? La redención. Amén. Amén. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio no solo apareció más explícitamente en el Nuevo Testamento, pero el Evangelio es lo que dice 1 Corintios 15, del 1 al 6, que dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, anuncié, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano,
porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí está un resumen de qué es el Evangelio. Que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y miren lo que dice, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Pero ¿cuál es el Evangelio? Cristo. Cristo es el Evangelio. ¿Y qué más? La obra del Evangelio. Murió y resucitó en el lugar de los pecadores, para que se reconcilien con Dios y tengan una relación eterna con Dios. Como lo dicen las Escrituras. No dice como lo dice solo el Nuevo Testamento. Las Escrituras. Y si ven, este es el mismo mensaje que vemos en el Antiguo Testamento, a un Dios rescatando a un pueblo de sus pecados, diciéndoles obedezcan esto, porque esto les hace bien, esta es mi ley, y eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo Dios desde siempre ha sido su mismo mensaje y cómo el hombre ha actuado siempre igual. Entonces, Cristo murió y resucitó en nuestro lugar con un propósito, satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Por Él y en Él somos justificadas, lo que significa que somos justas. Aunque éramos culpables por el pecado delante de Dios, Él nos justifica y nos santifica. Eso significa nos aparta, lo que significa que al ser apartadas, somos hechas santas de manera progresiva. Si yo les pregunto a ustedes, ¿están pecando igual que hace 3 años? Probablemente alguien me diga, no, hermana, yo ya logro dominar el enojo, ya logro dominar el control, ya logro dominar la mentira, el egoísmo, ¿sí? Y eso solo nos recuerda que es Dios trabajando en nosotras, no es nuestras fuerzas, es Él en nosotras, ¿verdad? Como decía la hermana en el cántico, Él es el poderoso, ¿verdad? Él es el que tiene ese poder. Entonces recorramos un poco la historia de la Biblia. ¿No la estoy aburriendo? ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces recorramos un poco la historia. A mis hijos les encanta escuchar esto. Dios creó al mundo. La Trinidad estuvo presente cuando se creó todo lo que nuestros ojos ven. Él ya existía. No estaba solo en la órbita porque Él transciende todo. O sea, no estaba solo ahí sin saber qué hacer. Dios es satisfecho en Él mismo, ¿sí? Si no, dependería de alguien y ya no sería Dios. Él está satisfecho en Él mismo. Pero en su amor hizo los cielos y la tierra para su gloria e hizo criaturas a su imagen y semejanza. Les dio todo para vivir para Él, al igual que un único mandato. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era el único mandato en ese huerto cuando los creó? No coman. No coman del árbol que esté en el medio del huerto del Edén. Así es, no coman. El árbol que representaba conocer algo más que la bondad de Dios. Imagínense. Pero ustedes y nosotros podemos decir, la gran estos. Pero yo creo que si Susana hubiera estado ahí, yo no me como solo la manzana. Quizás me como 3 manzanas. Me explico. Nosotros podemos pensar que, yo estando ahí, no, claro, porque ahora ya sabemos las consecuencias. Pero quizás en ese momento no las hubiéramos, como no las sabíamos, hubiéramos estado igual. No sabemos qué tan sutil fue la serpiente, ¿sí? Entonces les dio todo para vivir para Él, al igual que su único mandato de no comer. El árbol que representa conocer algo más que la bondad de Dios fue el del que ellos comieron. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El bien y del mal. El árbol de la vida. El árbol del bien se llamaba el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Exacto, porque el de la vida eterna ni siquiera les interesó. O sea, ellos lo que querían era comer del árbol para ser como Dios. Al saber lo bueno,
Perdón, es que alguien me muteó. No, sin querer. Ya no hablo, prometo. No, estaba tratando de mutear otra, perdón. No, para nada. Bueno, entonces, él puso ese árbol para que ellos le amaran por lo que él era, pero ellos no, ellos querían amar y querían saber más, ¿verdad? Más. No se conformaron con él. Entonces, él pone ese árbol ahí y se hizo apetitoso a los ojos de él. Al saber lo bueno y lo malo, lo codiciaron, ¿verdad? Dios sabía que no podían escoger lo bueno siempre luego de conocer lo que para él es malo. Esos deseos serían apetitosos para el corazón que fue creado para adorar. Y eso es bien importante. Ese corazón fue creado para adorarlo a él con todas las cosas que tenía que hacer el hombre. Y así fue. Ellos escogieron desobedecer a Dios. Porque como decíamos la vez pasada, Dios no hizo robots, ¿verdad? Entonces, pero Dios hace una promesa en Génesis 3:15, cuando maldice a la serpiente y dice a la serpiente, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Tu descendencia son los hijos de Satanás, que dice Juan 8:44. Y la descendencia de la mujer son los hijos de Cristo. Sus descendientes por la fe. Te golpeará en la cabeza. Esto es Cristo, que un día derrotaría a la serpiente. Satanás podrá solo herir el talón. Esto es hacerlo sufrir. Mas Cristo le quitará la cabeza, ¿verdad? Como Pablo lo vuelve a decir en Romanos 16:20. Entonces esta es la promesa desde ya, si se dan cuenta. Él les dice, como Dios es tan consistente en cómo habla, todos los libros proféticos dicen lo mismo. Dios dice, si hacen esto, les va a pasar esto. Pero miren, aquí está mi promesa. Pero miren, aquí estoy yo. Pero miren, aquí yo soy fiel. ¿Verdad? Perdón. Yo soy fiel en esto. Y así fue aquí. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste, Eva? Pero a quien le dice, a ti te vamos a cortar la cabeza, es a la serpiente, ¿verdad? Al pueblo, a los pecadores, a Adán y a Eva, les da una promesa. No pueden, pero vendrá uno que sí podrá en el lugar de ustedes. Y desde ahí ya vemos la obra del Evangelio, ya vemos a Cristo, que eso iba a suceder. Entonces sabemos que Adán y Eva fueron desterrados a vivir en un lugar de sufrimiento. Y lo vemos que inmediatamente en el capítulo 4, pues viene el asesinato, ¿verdad? La envidia, donde la mujer también ya querría tomar el lugar de su esposo, sufriría para dar a luz y el hombre se enseñorearía de formas incorrectas sobre la mujer y va a sufrir cuando trabaje. Ver esas consecuencias hoy, cuando nos vemos en muchas de estas situaciones en los hogares, decimos, sí, ¿verdad? El pecado es el que corrompió todo, lo puso a mal funcionar, ¿verdad? Todo fue trastornado por el pecado. Lo que funcionaría de una forma, el pecado lo trastornó. El cuerpo se enferma, las relaciones se envidian, hay violencia, mienten, avergüenzan, culpan, acusan. Si alguien dice, ¿de dónde viene todo esto? Del corazón del hombre, dice Santiago, ¿verdad? ¿De dónde vienen todas las violencias? ¿De dónde viene todo? Del corazón del hombre que peca, ¿verdad? Entonces vemos la historia que se va desarrollando con la descendencia de Adán y Eva. Así es que un hombre trajo el pecado, de eso nos habla mucho Romanos 5, un hombre trajo el pecado, pero otro, dice, sobreabundó en justicia y gracia, con una sola obra, y ese fue nuestro amado Cristo. Así es que un solo pecado de Adán trajo condenación a los seres humanos, pero un solo acto de justicia de Cristo trajo una relación correcta con Dios y vida nueva para todos los que creemos en él. Por un solo acto que desobedeció Adán a Dios, muchos heredamos la naturaleza pecaminosa. Pero por un solo acto maravilloso
de obediencia, de perfección, de gracia. Muchos ahora somos declarados justas delante de Dios. ¿A quién alabamos más, verdad? Entonces, ¿qué sucedió después? Dios se muestra a través de su pacto. Si ustedes van, Dios hace un pacto con Noé de no enviar un diluvio para raer a todos los de la tierra por su continua maldad. Dios escoge otra vez después de Noé y vemos que Noé tampoco es un digno representante, ¿verdad? Porque también peca. Vemos después a Abraham y que Abraham, ¿de dónde sale? De Ur de los Caldeos. Ahí todavía no podemos hablar de un judío y de un israelita, ¿verdad? Caldeos es el pueblo enemigo de Dios de años, que después se vuelve en Babilonia, ¿verdad? Los caldeos fueron la nación más pagana, más idólatra y más mala y cruel con el pueblo de Dios. Y sobre todo contra la deidad de Dios. Pero de ahí salió Abraham. Entonces dice, lo saca de su tierra para llevarlo a formar el pueblo de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dios prometió no erradicar nuevamente la tierra, pero prometió que un día vendría a vengar la acción de esa serpiente. Entonces viene Dios y forma un pueblo, el pueblo de Israel, el cual dice en Éxodo 3 que debía mostrar al mundo 3 cosas. Este pueblo tenía la encomienda de mostrar que Él es el único Dios, que ellos vivían para Él y por Él, por medio de la ley, ¿verdad? Y que le servían y le adoraban solo a Él. Esto no ha cambiado. Nosotros creemos que nuestro Dios es el único Dios. Nosotros vivimos para Dios. Y nosotros le servimos y le adoramos solo a Dios. Así que eso no ha cambiado, ¿verdad? Y es lo mismo que le dijeron a este pueblo. Y si esto sucedía, Dios los prosperaba y los iba a bendecir y les iba a dar victoria contra sus enemigos físicos, ¿verdad? Porque en ese tiempo ese era el contexto. Entonces, para asegurarse de esto, hace un pacto con Abraham. Sin embargo, no lo hizo con él. Si ustedes leen bien cercano, Génesis 15, 17, si tienen sus Biblias cerca, quisiera que fuéramos por ahí rápido. Me parece una verdad preciosa y por eso me tomo el tiempo de leérselos. Aunque yo sé que a veces lo que a mí me parece hermoso, quizás a otros no les parezca tan hermoso, pero creo que su palabra siempre es hermosa. Así que Génesis 15, 17 dice, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día. Fíjense que en ese tiempo, la forma en la que se pactaba era cortando a un animal a la mitad. Y el que pasaba por medio de ahí, porque cada parte del animal representaba a la persona con la que se estaba pactando, ¿sí? Y miren lo que él escogió. Un animal, ¿sí? Que después vemos que los corderos representaran ¿a quién? A Cristo, al cordero inmolado, el cordero perfecto. Pero dice una antorcha ardiente, todo lo que es luz, todo lo que es como la zarza también representa a nuestro Dios. Entonces, muchos teólogos y muchos comentarios, ustedes lo pueden buscar, afirman que este pasaje está diciendo que mientras Abraham, porque dice, después de que el sol se puso y cayó, Abraham vio, ¿verdad? Porque cayó la oscuridad, Abraham vio esto. O sea, no fue Abraham el que caminó entre esas dos partes, fue Dios. Porque Abraham también iba a fallar, ¿sí? Entonces Dios hace un pacto con Abraham, pero quien prometió todo esto es Dios mismo. Porque dice Isaías que Él todo lo ha creado para su gloria. Nosotros somos creadas para su gloria y por tanto Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces Dios pactó con Él mismo porque el hombre desobedecería constantemente. O sea, Él siempre iba a infringir ese pacto, ¿verdad? Moisés lo dijo, todas las naciones, en Deuteronomio 29, del 24 al 26, Moisés dijo,
todas las naciones vecinas preguntarán, ¿por qué el Señor afligió así a esa tierra? ¿Por qué el Señor se enojó tanto? Y la respuesta será, sucedió porque el pueblo de esa tierra abandonó el pacto que el Señor, Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. En cambio, se apartaron de él para servir y rendir cultos que no conocían, dioses que no provenían del Señor. Para mí, ese pasaje es uno de los más tristes. Un pueblo que tenía a Dios representándolo, escogió como Adán y como Eva lo que no era de Dios, ¿verdad? No escogieron a Dios, no escogieron seguir en sus caminos. Por eso les digo que yo me hubiera comido más manzanas, seguro. Dios les da su ley para guiarles e instruirles en quién es Él y cómo necesitan responderle a Él. La ley no es mala. La ley solo les guiaba al Señor como un ayo, dice Pablo, ¿verdad? En Gálatas y en Romanos 4. Pero dice, Él solo les instruye cómo obedecerle a Dios y fue otra vez una sombra que apuntaba a lo que Cristo iba a hacer con los corderos, ¿verdad? Lo pueden leer en Hebreos 9 también, porque Él vino a ser el mediador de un nuevo pacto, ¿sí? Si vamos después en la historia, nos encontramos luego con los libros de conquistar la tierra, porque Moisés ya no lo pudo hacer, conquista la tierra. Luego viene el tiempo de Jueces, un libro tan difícil de leer porque vemos cómo la maldad del hombre es exponencial, ¿verdad? Los reyes, lo triste que es leer, y este rey volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y luego ya caemos en, para mí, dos libros muy importantes, Reyes y Crónicas. Y Reyes y Crónicas son muy importantes porque es todo el linaje de David, ¿sí? Estos reyes. Pero estos reyes, como representantes del pueblo, también fallaron porque llevaban al pueblo a la idolatría constantemente, ¿sí? Uno de los más malos, por ejemplo, fue Manasés, un rey que todo el tiempo estuvo tan adentrado en la idolatría que hasta llevó la idolatría adentro del templo de donde adoraban a Dios, ¿sí? Él fue el que permitió que se sacrificara al hijo, a los hijos al dios Moloch, ¿sí? Entonces, el pueblo no se volvió mejor, sino incrementó en su maldad. Entonces, encontramos un pueblo que no solo quiso un rey como las otras naciones, porque también lo pidió, queremos ser como las otras naciones, tú no nos bastas como rey, queremos ser como las otras naciones, tanto que también ellos empezaron a tomar las actitudes y las formas paganas y los cultos paganos de esos pueblos. Entonces el pueblo de Israel nos muestra, la verdad es que cómo somos, si somos honestas, somos como ellos muchas veces. Corremos a cualquier otra cosa, corremos a relaciones, corremos a muchas otras actitudes, corremos a personas, corremos a cosas materiales, a confiar en otras personas más que en nuestro Dios, justo como el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel nos muestra que nosotros también somos así, pero el de ellos y el nuestro mejor Israel es Cristo, quien sí cumplió la ley perfectamente, que dio un sacrificio agradable a Dios y satisfizo la ira que ese culto de sacrificar para el perdón de pecados que hacía el pueblo de Israel, Cristo lo vino a cumplir una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces el pueblo, vemos que no obedece en el libro de Reyes y Dios llega aquí, o sea, no obedece. El libro de Lamentaciones nos relata cómo se lamentaron por su desobediencia. Y Dios les envía profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta para decirles, vuélvanse a mí, arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Pero ellos no escucharon. Quiero que medites
¿Cuántas veces Dios ha dicho, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí? Deja esa relación. Deja de confiar en tu esfuerzo, en tus éxitos, en tus logros, en esa persona en la que tú crees que es la que te llena, la que te satisface. Veme a mí, que soy el único que te puede satisfacer completamente. Confía en mí, vuélvete a mí. Si tú te arrepientes, yo te perdono, porque soy fiel y justo para limpiarte de todo mal, dice 1 Juan. Entonces Dios está haciendo el mismo llamado que hizo a ese pueblo, nos lo hace a nosotras todos los días. ¿Sí? Pues Dios les envió a esos profetas. Nosotros ya no tenemos esos profetas que nos está enviando. Nosotras tenemos su palabra. Su palabra que al abrirla nos recuerda y nos llama y nos dice, vuélvete a mí, veme a mí, yo soy suficiente para ti. Dios se encargó de que las naciones también supieran que venía un juicio. ¿Y saben qué fue lo más duro para este pueblo que se llamaba el pueblo de Dios en forma orgullosa? Porque si ustedes leyéramos más a cuidado los libros proféticos, muchas veces ellos usaban esa forma de decir somos el pueblo de Dios. No creo que Dios nos vaya a castigar, ¿verdad? Pero sí, porque Dios es fiel, porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y entonces viene este pueblo y cae en el juicio de Dios y Dios lo manda a un exilio. ¿Y saben qué? Usa a las naciones que los afligían, a las naciones enemigas, a esas usó Dios, a Babilonia, a Asiria, a Egipto, a todas estas naciones. Las usó Dios para traer un castigo y un juicio sobre su pecado porque no se querían arrepentir. ¿Y saben qué pasa? Durante ese exilio, cuando ellos están, por ejemplo, la tribu de Judá y la tribu de Israel se van con diferentes enemigos. La tribu de Israel se va con Asiria y la tribu de Judá se va con Babilonia, que es la que más escuchamos porque de ahí viene Cristo. En Babilonia, Dios empieza a prometer, no se preocupen, yo los voy a sacar. No se preocupen, porque hay un remanente que yo voy a tener y que yo voy a sacar de acá, y de ese remanente vendrá mi renuevo. Vendrá mi nueva planta, vendrá aquel que les pondrá un corazón de carne y les quitará el corazón de piedra para que puedan ver por mis caminos y la ley esté escrita en sus corazones. Entonces él empieza a decir todo esto, punteándonos a quién, como dice Colosenses, de quien todo se trata, en quien todo fue hecho, Cristo Jesús. Jesús viene después de algo bien importante para que entendamos un poco el contexto de los fariseos. Después de que pasa todo este tiempo y los profetas siguen diciéndoles, vuélvanse, pueblo, dejen, no cumplen, se van al exilio, Dios saca y termina el exilio por medio de un rey pagano que es el rey de Persia, de los persas, y van con Esdras y Nehemías y empiezan a reconstruir el templo. Van todos apaleados, no sé si se entiende esa palabra, pero van todos lastimados después de haber sido golpeados por la propia consecuencia de su pecado. Van y lo que hacen es ser tan duros con ellos mismos en decir, bueno, ya nunca más volvemos a idolatrar, así que nos vamos a apegar tanto a la ley para que no se nos olvide porque no volvemos a ser idólatras. Y de ahí, ¿quiénes nacen? Los fariseos. Ese era el pueblo judío que estaba esperando a Jesús. Por eso ellos eran tan, lo miraban a él y que, ¿por qué estás haciendo esto? Y esto no, ¿y por qué te llamas Dios? Fueron tan apegados a la ley que no reconocieron a Jesús. Entonces vemos otra vez que el ser humano, también nosotros hemos hecho eso, ¿verdad? Bueno, ya no, hoy sí ya no vuelvo, por ejemplo, alguien puede decir, ya no vuelvo a fumar, ya no vuelvo a tomar, pero agarro otra cosa. Ahora en vez de ya no tomar y de, perdón si este no es un buen ejemplo, no sé cómo ustedes lo ven allá, pero solo es para decir cómo muchísimas de nosotras podemos jugarnos la vuelta a nosotras mismas y decir, ya no hago esto, pero ahora hago otra cosa. En vez de no hacer ninguna de ellas y hacer lo que la Biblia dice, correr a Él, ¿verdad? Y obedecer. Entonces, de esto trata la Biblia, de un pueblo que constantemente fue infiel a Dios,
pero de un Dios que les salva por su gracia y por su misericordia, y que usa el sufrimiento con un sentido y un propósito de exaltarlo a Él, pero también de hacernos a nosotras volver a Él y decirle, Dios, de verdad, yo no puedo, te necesito. Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa de hacerse de un pueblo que no le va a negar, que le servirá y que le adorará. Y ese es el sello del pacto en Cristo. ¿Sí? ¿Pecamos todavía? Sí. Sin embargo, aquellos que hemos puesto fe en Él, dice la palabra, por ejemplo, en Juan 10, es uno de los ejemplos. En Juan 10 dice, las ovejas que el Señor me ha dado, recuérdense esos verbos en pasivo, que el Señor me ha dado, nadie me las puede arrebatar de la mano. Amén. Entonces sí, en este mundo caído vamos a pasar sufrimiento por nuestro pecado, por el pecado de otros y por el mundo caído en general. Pero nuestra esperanza es que como ciudadanas del reino de Dios, ya no de este reino, por eso también sufrimos, ¿verdad? Porque ya no vivimos bajo las leyes de este reino, sino las leyes del reino eterno, aquí metidas. Pero con la hermosa promesa de que iremos con Él, pero que Él ya mora aquí en nosotras. Y por eso podemos vivir en medio del sufrimiento. Qué locura, como hablábamos la vez pasada, qué locura es que digan, sí, estoy pasando esto, pero aún confío en Dios. Eso solo puede producirlo Él en nosotras. Amén. Y eso es parte del nuevo pacto. Entonces, ¿dónde cabe nuestra historia? Que estamos siendo redimidas. ¿Qué es esto? Redención es comprar lo que estaba esclavo, ¿verdad? El mensaje central de la Biblia es la historia de la salvación a través de ambos testamentos. Sin embargo, yo le llamo el antes de Cristo y el después de Cristo, como lo conocemos, AC y DC. Es mucho mejor recordarnos que la historia tiene que ver con Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. La misma historia secular lo menciona de esa forma. Entonces, la historia, el mensaje central de la Biblia es la historia de la salvación a través de ambos testamentos. El que trae la salvación, el camino a la salvación y los herederos de la salvación. El camino a la salvación es la base del pacto, es la gracia de Dios que pide de su pueblo una respuesta de fe y obediencia. Los herederos de la salvación, el pueblo del pacto, es la iglesia de Dios compuesta por personas, dice 1 Pedro, de toda raza, lengua y nación. Y eso incluye gentiles y judíos, ¿verdad? Si pones tu fe en Cristo, Dios te ha injertado en su familia, Dios te ha adoptado como hijo suyo, ¿verdad? Ya no importa de dónde sea, si de Guatemala o de República Dominicana. Entonces, nuestra historia está representada en la codicia de Eva de desear ser como Dios, porque él no le era suficiente. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos representa. Amén. Es muy diferente. La palabra de Dios fue escrita por Dios. Dios se revela a sí mismo de forma progresiva desde Génesis a Apocalipsis. Dios se revela a sí mismo en su narración. Se revela a sí mismo en Cristo. Y de eso se trata la Biblia. Dios revelándose al ser humano por pura gracia, por pura misericordia, porque a Él le plació, dice Efesios 1. Él los escogió porque a Él le plació. Y si nosotros vemos a ese Dios tan grande y maravilloso como es, bendito seas que a Él le plació crearme. Y quizás muchas de nosotras podamos decir, ay, es que mi vida no ha sido fácil y he sufrido bastante. Sí, entiendo que el sufrimiento nos hace pensar, no puede ser que Dios permita todo esto. Y yo rápidamente me pongo a pensar, ¿qué diríamos de Cristo? Pero no puede ser que el Hijo de Dios haya tenido que sufrir todo esto, ¿verdad? Y así como dice Romanos 5, quizás alguno bueno quiera sufrir por otro bueno.
tal vez haya uno, dice Romanos 5, pero solo hay uno que murió cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. Entonces, el sufrimiento tiene propósito en Dios. Si no creemos en Dios, el sufrimiento no tiene sentido, no tiene propósito y nos lleva a deprimirnos, nos lleva a muchísimas cosas que ahora vemos que sucede en el mundo. Aún estando en Cristo, luchamos con depresión, luchamos con tristezas, luchamos con muchísimas cosas. Sin embargo, no luchamos desde una forma donde no hay victoria. Nosotros luchamos desde un fundamento donde Él dice, ustedes son más que vencedores en mí, como dice Romanos 8, ¿verdad? Más que vencedores en aquel, ¿verdad? No en nosotras, en aquel que ya venció. Amén. No sé si me extendí mucho, pero la historia de Dios es maravillosa. Así que si me dejas, sigo, si no, ya no las aburro. Puedes seguir, Susana. ¿Hoy no tomaste tu café? Si ustedes quieren, tomamos un ratito. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Que les ha quedado duda? Susana, ahí mismo como tú estás hablando del sufrimiento, tú sabes que una de las pruebas más fuertes donde se nos tambalea incluso la palabra de Dios en nuestra vida es cuando nosotros estamos en sufrimiento. Entonces, todos sufrimos por una o por otra, por enfermedades, por desempleo, por finanzas, por un hijo, por un esposo, por multitud de razones, por cosas que quiero y no tengo, una serie de cosas. A ver si tú pudieras decirnos sobre eso, o sea, en ese momento, sobre la importancia de Dios, de su palabra, en el momento del sufrimiento. Amén. Si ustedes ven, a mí me encanta el pasaje, sé que es muy conocido, pero creo que tiene tanta verdad. Y para responder, cuando Pablo le está pidiendo al Señor que le quite ese aguijón, ¿verdad? Y dice, 3 veces se lo pedí. Y una de las razones por la que Dios no lo hizo, no se sabe a ciencia cierta cuál fue ese aguijón, pero creo que es un pasaje que nos enseña muchísimo del operar de Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque uno dice que está usando al enemigo, a Satanás, como lo hizo con Job. Solo que a Job no le dijo por qué. Pero también vemos que tiene un propósito y dice, para que no me enorgullezca. ¿Sí? Creo que una de las razones por las cuales el ser humano es sumamente tentado, el orgullo, y eso sería otra charla, pero el orgullo tiene muchas formas de expresarse. ¿Sí? No solo es altivez y volverse alguien que muy alzado, ¿verdad? O soberbio. También la falsa humildad es orgullo. El centrarse en nosotras mismas es ya orgullo, ¿verdad? Y es una de las razones que personifican la maldad de Satanás. Sin embargo, ¿qué le dice? No, que te baste mi gracia. Y para entender la gracia tenemos que entender su palabra, ¿verdad? No solo es un mensaje, no es un dulcito, ¿verdad? Sino Él está diciendo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Y si lo podemos leer para que yo no lea una palabra incorrecta, pero eso le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, viene Pablo y contesta, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, vamos a sufrir. Sí, vamos a sufrir. Y Dios nos está diciendo acá, una de las razones es para que mi poder repose en ti, de manera que no solo me lleve la gloria, sino que podás pasar este sufrimiento, porque tú sola no podrías. Vas a correr a cualquier otro Dios funcional o cualquier otro ídolo, como le llaman,
y no vas a correr a mí, ¿verdad? Le dice, me gloriaré, y eso me encanta de Pablo, porque dice, de buena gana, o sea, fue una respuesta tan completa, no dice, bueno, entonces no me queda de otra, sino dijo, de buena gana me gloriaré, o sea, con una buena actitud me gloriaré. ¿Pero por qué? Porque Él sabe quién lo sostiene, porque Él sabe qué es la gracia, ¿verdad? Que es poderosa para sostenerlo. Entonces dice la gloria, más bien en mis debilidades. Él se sabía débil. Pablo, el apóstol Pablo, estaba aceptando, como en muchas de sus cartas, sus debilidades, su sufrimiento, sus luchas. Y él dice, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese que ni dice para que se me quite el sufrimiento, sino para que repose el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, o sea, por amor a Cristo, me gozo, lo vuelve a decir, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo maravilloso de que lo vamos entendiendo, porque obviamente no todos rápidamente entendemos que el sufrimiento tiene un propósito bueno en nuestras vidas. Y una de ellas también es no solo que Él se lleve la gloria, porque si yo estoy feliz, hay mucha gente que es feliz sin Dios o se cree feliz sin Dios. Pero cuando yo estoy gloriándome en mis debilidades en medio del sufrimiento, eso no lo puede hacer cualquier ser humano, solo aquel en quien el poder de Dios reposa, ¿verdad? Ahí es donde Él se lleva la gloria, porque eso no es natural al hombre, ¿verdad? Pero sí es natural al hombre que confía en Dios, en cuyo espíritu Él mora. Amén. Pueden reflexionar en ese pasaje para no contestarte con mis palabras y contestarte con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, puede seguir. Ok. Entonces ya sabiendo que la Biblia se trata de Dios, su mensaje es el Evangelio y nosotras somos receptoras, no protagonistas. Si lo queremos ver así, no somos las protagonistas. Dios es el protagonista, el productor, el director de su historia y nosotras somos ni siquiera somos las protagonistas ahí que están a la par, sino somos, ¿verdad? Las que cuando le llaman, estoy tratando de pensar cómo es que le llaman, coprotagonista, creo que es como le llaman, o los actores de segunda, pero nosotros somos parte de su historia, pero no somos la parte principal de la historia, porque Él es el que se lleva la gloria, Él es el que inició todo esto, ¿verdad? Y Él es el que salvó, ¿sí? Quisiera aportar algo. Sí, sí, claro. Y es algo, si me dan la palabra, claro está. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro que sí, hermana. No sé si me escucha. Sí. Ok, ahora le escucho. Por ejemplo, vemos donde la palabra se cita que cuando Pablo y Silas o sea, oraron por ella mujer que estaba siendo usada como en adivinación, y oraron y ella fue libertada. Luego ellos fueron matados, le pegaron y lo metieron en la cárcel profunda. Yo siempre, eso a mí me ha impactado porque yo me imagino a Pablo y así todo apiado, todo roto, todo sangrentado, y encima de eso con cadenas en los pies y metido en una cárcel profunda de mucha oscuridad. Y cuando pienso en eso, veo a nosotros viviendo en algunas circunstancias de nuestra vida donde solamente vemos tiniebla, donde vemos oscuridad, y me ubico cuando dice la palabra, cuando caminemos o vamos en valle de sombra de muerte, regularmente nos angustiamos,
y a veces nos desenfocamos, que detrás de eso viene una gran bendición, porque todo depende cómo yo responda a esa situación que esté viviendo. En aquel momento Pablo y Sila entendieron que lo que tenían que hacer era adorar, cantar himnos y alabanza, y por eso fueron removidas las paredes, las puertas, y hubo una libertad tan fuerte, no solamente para ellos, sino para todos los que estaban ahí. Y hubo una manifestación del Espíritu Santo tan fuerte que luego el carcelero y su casa conocieron al Señor y aceptaron al Señor y le dieron al Señor. Entonces, en cada una de las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos, tenemos que ver a Dios obrando y entiendo que detrás de eso viene una gran bendición, que solamente nosotros mismos, en medio de la situación difícil, nosotros podemos salir en victoria y liberar a otros. Susana, estás muteada, pero esta vez no fui yo. Perdón. Gracias, muy amable hermana, por compartir. Y sí es un pasaje muy retador y cabal le escribiste muy bien que esas cárceles en ese tiempo no son como las que nosotras conocemos, eran lugares muy, muy, muy feos y eran unos calabozos terribles, malolientes, bien feos. No tenemos idea exactamente cómo ellos la estaban pasando y sin embargo ellos decidieron alabar y adorar al Señor. Pero ¿saben también por qué? Era lo único que les quedaba. Dios también nos deja cuando nos desarma y nos dice, ya tu yo ya no puede más seguir en esto, ¿verdad? Solo te queda alabarme. Y gracias a Él lo podemos hacer, ¿verdad? Amén. Se trata de Él fue que lo hizo todo. Amén, amén, amén. Así es. Hay otro pasaje en Hechos 5. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Les dieron su advertencia, ¿verdad? Ya no queremos que anden predicando. Espero que estos azotes les hayan quedado de recordatorio que no lo hagan, ¿verdad? Y dice, y eso lo dice en el 40, miren lo que dice el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y nombre lo dice con mayúscula, quiere decir de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaron de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, hay diferentes formas en las que sufrimos, ¿verdad? Creo que hablamos de 3 pasajes, incluyendo, o sea, el que la hermana nos dijo también. A veces pensamos que sufrir injustamente por el evangelio solo son aquellos lugares en los que literalmente los están persiguiendo, ¿verdad? Que como son en esos países del Oriente. Sin embargo, también nosotras somos perseguidas por el enemigo en muchas situaciones por causa de Cristo. Y sufrimos porque ya no, con nuestro pecado, esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, también sufrimos porque queremos hacer el bien, como dice Pablo, a veces no nos sale, y a veces queriendo hacer lo bueno no hago lo bueno, y queriendo hacer lo otro sale lo otro, como es la lucha que dice Romanos 7. Sufrimos de esa forma también a causa de Cristo. Pero somos dignas. Me encanta ese pasaje cuando dice, ellos salieron gozosos porque fueron dignos de padecer afrenta por Cristo. Entonces, cuando estén en aflicción, no la pasen sola. Llamen a alguien más, ¿verdad? Y no pasen solo sufrimiento, solas su sufrimiento. Amén. Oren unas por otras, búsquense, llámense y digan, ¿cómo seguiste con esto que me contaste? Porque mi sufrimiento puede ser muy diferente al tuyo. Para mí, el sufrimiento por ejemplo, de pasar escasez puede ser muy, muy fuerte, y para alguien que quizás no lo ha sufrido tanto puede ser, pero no te preocupes, ya va a pasar.
Tratemos de no aminorizar el dolor de nadie, sino simplemente pensar que lo que nos une es Cristo, pero también lo que universalmente sucede, creyentes o no creyentes, que todos vamos a sufrir, ¿verdad? Entonces el dolor siempre va a ser algo en lo que nos podemos relacionar. Pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, debiesen compadecerse una de la otra, porque así imitamos a Cristo, quien se compadeció de nosotros, dice Hebreos 4:15, ¿sí? Entonces, cuando estén en sufrimiento, no lo pasen sola, porque son presa del enemigo muy rápido. Y también son presa de sus propias mentiras y engaños, ¿sí? Podemos caer en autocompadecernos, y eso es muy diferente, ¿sí? Porque entonces ya perdimos el norte. Bueno, rapidísimo. Errores que cometemos al leer la Biblia. Les quiero nombrar solo 4. 4 errores de perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Es una forma en la que vemos las cosas, ¿verdad? ¿Te has preguntado muchas veces, ¿será que la Biblia es autoridad para mí? ¿La considero necesaria para conocer y crecer a Dios? Quizás no nos lo preguntamos, pero podemos ver cómo vivimos a la luz de estas preguntas. ¿Es autoridad para mí? Quiere decir que es la que me rige en cómo hablo, pienso, actúo, respondo. Y ahí podemos ver si es autoridad o en qué áreas aún no es autoridad. O si a veces nos hemos preguntado a nosotras, de verdad, ¿cómo se ve una cristiana? ¿Cómo luce una cristiana? Pero la verdad es que la Biblia difícilmente tiene un lugar prioritario en nuestra vida cotidiana como quizás a veces anhelaríamos también. Y muchas veces en la mente de las mujeres, porque andamos haciendo un montón de cosas todo el tiempo. Y aún si queremos estar en el ministerio, decimos, yo estoy trabajando para el Señor y ando en esto y ando en lo otro, pero lo que no hacemos es recordar que nada, pero ni el rol de mamá, ni el rol, y si no estamos casadas, cualquier otro rol que estemos teniendo como hijas, empresarias, o si son sus carreras, si son maestras, si solo son que están trabajando o tienen su propia empresa, o lo que sea. Todas las áreas en las que ustedes participan, todas estas necesitan que nosotras forjemos una mente bíblica para responder en cada momento. Si hay algo que he orado, y Dios sabe que he orado, que ahora las conozco, y con mujeres que a veces me reúno, es que desarrollen un pensamiento bíblico para todo. La Biblia no solo es para los domingos, la Biblia no solo es para el grupo de las mujeres, la Biblia no solo es cuando nos encontramos con alguna hermana, la Biblia es cuando estamos en el supermercado, cuando estamos frente a una traición en un matrimonio, cuando estamos frente a un capricho de un hijo, cuando estamos frente a la muerte de un familiar, cuando estamos frente a decidir por quién vamos a votar. Para todo, la Biblia es suficiente. Entonces, difícilmente la vemos así a veces. Ya leímos aprendimos las razones por las cuales no leemos la Biblia, ¿verdad? Pero lo que más necesitamos hacer cuando estamos leyendo la Biblia, conocemos a Dios, sabemos qué necesitamos hacer o cómo responderle, no nos damos cuenta que estamos alimentando nuestros pensamientos. Bueno, en el mundo de Dios, en el reino de Dios, la mentira no es buena. Ok. En el reino de Dios, esta forma en la que yo respondo a mi esposo o en la que yo estoy criando a mis hijos, no le agrada a Dios. De esta forma, yo estoy empezando a moldear mi perspectiva, ¿verdad? Y crear un pensamiento bíblico solo puede ser porque leo su palabra, no por otra forma. Entonces, una perspectiva es un pensamiento, una opinión, un punto de vista sobre algo o sobre alguien que es determinado por la práctica que voy teniendo, ¿sí?
la perspectiva siempre va a buscar interpretar una realidad. Y nosotras, pecaminosamente, podemos interpretarla de manera incorrecta, ¿sí? Ya sea porque nos la enseñaron así. Por ejemplo, hace poco hablaba con alguien que escribió un libro y ella puso en su libro las parábolas de Jesús, en su mayoría hablan del dinero. Yo le dije, ¿de dónde sacaste esa idea? Es que así se ha dicho siempre. Y escribió un libro diciendo esto. Y yo le digo, pero tú me lo puedes comprobar, o sea, las parábolas realmente hablan solo del dinero. Entonces le dije, tomamos el tiempo, entonces vamos y leemos. Y le digo, la mayor riqueza de las parábolas es simple y sencillamente que nos apunta al reino de Dios. ¿Quiénes están en el reino de Dios y quiénes están en el reino de Satanás? ¿Quiénes son del reino de la luz y quiénes son del reino de las tinieblas? Sí hablará de dinero, pero en su mayoría habla del cielo y el infierno. Y ustedes las pueden leer si no me creen. Pero a lo que voy es a la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo es que tú sabes esto? Porque así se ha dicho. Pero qué maravilloso sería que como mujeres podamos decir, porque en Primera de Pedro 3, o porque el apóstol Pablo lo dijo cuando estaba en el calabozo, o cuando Jesús estaba yendo al Getsemaní, o cuando Moisés tal cosa, ¿me entienden? Eso es formar un pensamiento bíblico, ¿sí? Propio, con convicción. Yo oro que ustedes puedan ser mujeres Que así. estemos seguros que la palabra dice en Romanos 12:2 que sea renovado nuestro entendimiento, y eso sería cambiar el chip que tenemos por chip de Dios, que es su palabra. Amén. Amén. Por eso Pablo lo dice tan claramente, ¿verdad? Renueven su entendimiento y no se hagan a la filosofía o a las enseñanzas de este mundo. Entonces, nuestra perspectiva acerca de Dios es muy importante y solo la podemos retomar de la Biblia, ¿sí? El cristianismo y sobre todo el feminismo ha sido muy influenciado por la cultura. Patrones de crianza, cristianismo heredado, enseñanzas falsas, pero mayormente porque el pecado nos ha dado una perspectiva personal engañosa y distorsionada, ¿sí? Y muchas veces modificamos muchas cosas a nuestra conveniencia. El resultado es que distorsionamos la palabra y no conocemos al Dios de la Biblia. Y eso es sumamente peligroso. O sea, el no leer la Biblia con la perspectiva de Dios es peligroso porque no podemos no conocer al Dios de la Biblia. Hay mucha gente que dice, Dios es amor, Dios no podía hacer esto. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Dios es amor, pero también es santo. Entonces, cuando conocemos a Dios, sus obras en toda la palabra, nosotras podemos tener un criterio de quién es Él, ¿sí? No porque me lo contaron, porque lo leí y porque eso penetró en mi corazón con una convicción de que esto es así, ¿verdad? Y lo oramos, Señor, dame hambre por tu palabra. Señor, que yo pueda ser convencida de lo que yo leo para vivirlo. Así que error número 1, opinión personal. Hay un error cuando nos acercamos a la palabra, que nos acerquemos con una opinión personal o una idea preconcebida, ¿verdad? Venir a la palabra con criterios presupuestos o venir a aprender a ser enseñadas para conocerlo. ¿Cuál? Es su historia, ¿sí? No la nuestra. Entonces queremos que Él nos cuente su historia. Acercarnos a su palabra, no solo de forma solemne, sino también de forma en que vamos a ser enriquecidas por esa palabra. Manejar bien las escrituras no es conocimiento vacío, sino conocimiento enraizado en una fuerte convicción
de que nos ha confrontado a nosotras desde lo más profundo. No solo nos dijo, no es bueno que mintas, ok, ya no voy a mentir. No, no es bueno que mintas, pero vas a mentir. Van a haber momentos en que vas a caer en mentira, pero yo soy fiel y justo para perdonarte si vienes y te arrepientes a mí. Pero si solo me quedo con que no mentirás, va a ser bien difícil que yo solo me estanque en un principio y no conozca, primero, ni siquiera por qué Dios me dice que no debo mentir. Segundo, cómo puedo conquistar ese pecado de mentira, que quizás si eso fuera, ¿verdad? Ese pecado de mentira usual en mi vida. Y todo eso nos va a llevar a todo lo que hemos hablado del Evangelio. ¿Me explico? Ya no solo es decir, si dice Dios que es pecado mentir. ¿Por qué es pecado mentir? ¿Verdad? Entonces, un error para acercarnos a la Biblia es la opinión personal. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21 nos dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Cuál es el problema? Nos volvemos arrogantes, autosuficientes y podemos caer en incredulidad cuando leemos la Biblia según nuestra propia opinión, ¿verdad? Requiere humildad, compromiso y sobre todo amor al Señor, que nos ha dado su palabra para conocerle y para vivir para Él. Amén. Amén, hermana Maricruz. Tan lindo ese color de su blusa. Error número 2. El ser humano es el centro. Es tomar partes aisladas para hacer del ser humano el enfoque y su fuente de poder para cambiar. Podemos decir, hay una filosofía que se llama deísmo. ¿Qué es esto? Yo creo en Dios, pero no creo que esté interesado en mí y yo tampoco en Él. Pero hay un creador, sí, hay Dios, existe Dios, pero yo me rijo a mis leyes, no a las de Él. ¿Sí? Eso se llama deísmo. Pero eso es cuando el ser humano es el centro de su propia perspectiva de vida. Yo creo que Dios sabe que no soy perfecta. Dios sabe que esto yo no lo puedo lograr. Él es bueno, Él sabe. Y nos quedamos ahí. Creo que no hemos comprendido la importancia que tiene verdaderamente ser hijas de Dios, representantes de su palabra y dar testimonio de que Él cambia vidas. No solo patrones de comportamiento, sino cambia vidas, cambia corazones, cambia formas de pensar, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la Biblia con el hombre en el centro, caemos en el error que se llama caracterización, ¿sí? ¿Eso qué es? Y, perdón, hermanos, las quiero mucho, pero espero de verdad que me entiendan. Pero para no decir yo soy como Débora, ¿verdad? Sí, yo soy una guerrera. Hermanas, yo por más que haya guerreado con mi pecado, sin Cristo yo no puedo hacer nada, aunque me quiera parecer a Débora. Y de hecho, Débora es un ejemplo hermoso de una mujer que llamó a los hombres a tomar su lugar. Y siempre la empoderan un montón, pero la verdad es que ella lo que hizo fue, hombres, despierten, tomen su lugar, porque ustedes fueron los llamados para hacer esto, ¿verdad? O si no, sé como Gedeón y pide cuantas y tantas señales, ¿verdad? Cuando vemos que esto solo sucedió una vez con él y Dios se lo permitió, pero si ustedes leen bien, dice porque él no creía y él no confiaba. Ay, yo no quiero ser así. Yo quiero que si él me dice, vaya, no, dame una señal para yo saber. Entonces rápidamente venimos y nos caracterizamos en ellos, ¿verdad? Yo soy como Gedeón, no, yo soy como Ruth, no, yo soy como Cristo. O sea, yo soy llamada a ser como Cristo.
Eso dice Romanos 8:29, ¿sí? Que dice, ustedes fueron creados para la semejanza e imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque perdimos esa imagen en Génesis, cuando dice, Génesis 5, cuando cuando Adán y Eva dicen, entonces ellos procrearon hijos a su imagen. ¿Cuál es esa? La pecadora, ¿verdad? Pero en Cristo nosotras estamos siendo formadas a la imagen y semejanza de nuestro amado Salvador. Amén. Ellos fueron ejemplos maravillosos de fe y sus historias nos apuntan a nuestra necesidad de Cristo. Pero la meta de todas nosotras es ser como Cristo. Amén. Entonces, o por ejemplo, he oído también cuando dicen que eres rechazada. Ay, sí, tú tienes un llamado a ser como José porque te han rechazado tus hermanos. No, o sea, tenemos que tener cuidado con eso, porque no todas las historias son iguales. A veces se parecen, ¿verdad? A veces uno puede decir, estaba hablando con Kirsi la vez pasada y le decía, yo te entiendo en esto, pero probablemente no puedo vivirlo completamente porque no es igual nuestra historia o que compartamos un dolor semejante, ¿verdad? Entonces nunca podemos decir, ay, sí, como le pasó a José, eso me va a pasar a mí también. Dios me va a llevar a tal lugar y yo voy a hacer que voy a reinar sobre ellos. Y me explico, a eso se le llama caracterización. ¿Cuál es el problema? Tenemos un corazón malvado y perverso que está siendo transformado a lo que Cristo es o a quien Cristo es. No hemos entendido que los frutos agradables a Dios proceden de corazones que se han rendido a Cristo, que se saben incapaces de perseverar y crecer afuera de Cristo. La perspectiva del mensaje redentor en toda la Biblia es minimizado por la centralidad de los deseos y pensamientos del hombre. La Biblia no se trata de ti ni de mí, sino de Cristo y la obra de Él en que nos hizo su pueblo. ¿Sí? Entonces, la Biblia tampoco se lee con mi perspectiva, número 1, ni tampoco se lee conmigo en el centro. Error número 3. Obviar que las malas conductas tienen su raíz en la semilla del pecado. Ya no escuchamos tanto ahora en las iglesias, creo que ustedes sí, por lo que he hablado con Kirsi, pero ya no escuchamos mucho del pecado como tal, como el mayor problema que el ser humano tiene, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Solo quien ha sido justificada por fe, cuya transgresión ha sido condenada en la carne de otro, o sea, Cristo, será justa. Eso es lo que dice la palabra. Entonces va a poder hacer obras de justicia para apuntar a otros a Dios y no a ella. ¿Cuál es el problema de este error? Reducimos el cristianismo solo a actuar de manera moral, tratando de hacer buenas obras para que Dios nos bendiga y otros nos vean. No viviremos en arrepentimiento y fe porque no hablamos del problema del ser humano, que es el pecado. Si quitamos el pecado de nuestra perspectiva, minimizaremos nuestra responsabilidad delante de Dios y no creceremos a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Si yo solamente digo, no, es que yo padezco de impaciencia, es que siempre he sido así, soy igual que mi mamá, soy muy impaciente. Y si solo minimizamos nuestra vida a esa perspectiva, eso no me va a producir a mí arrepentirme de Dios, porque puede que mi impaciencia sea orgullo, porque no tengo la humildad de esperar a otros, o porque me creo mucho más activa y más pilas para terminar algo y los demás no. ¿Me explico? Entonces la impaciencia me puede llevar a un pecado, o puede estar mostrando mi orgullo, que es pecado. Pero si solo decimos, no, es que así es mi familia siempre ha sido enojona, ¿verdad? Entonces así somos. Entonces nos quedamos de esa forma, no hay arrepentimiento, y que Dios dice que eso es como nosotras empezamos a ser más como Cristo, arrepentirnos de esa vana manera de vivir, como lo que hoy estaba leyendo
leímos en Colosenses, unos pasajes antes de Colosenses 3:11, cabalmente dice, ¿por qué nos necesitamos vestir como ese nuevo hombre? Porque antes estábamos viviendo con un hombre, ¿verdad? Un viejo hombre que no había sido enseñado como Cristo. Ese es un pasaje paralelo a Efesios 4, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, ahí está más claramente cómo nos vamos despojando de ese viejo hombre. Entonces, error número 4. El mundo se ha infiltrado en nuestra iglesia para decirnos incluso cómo leer la Biblia. Y esto es a través, no necesariamente de los hombres, sino como decía Pablo, se lo dijo a Timoteo, o como decía Juan en sus cartas, es de la iglesia misma que muchas veces salen las falsas enseñanzas, ¿verdad? Porque si no, nosotras no las escucharíamos, ¿verdad? Si viniera, no sé, que alguien que sepamos que no es cristiano, si viniera un actor de Hollywood a decirnos muchas cosas a nosotras, nos dirían, no, pues es que no conoce a Dios, no le voy a hacer caso. Pero si viene un líder de nuestra iglesia a decirnos, no, hermana, lo que pasa es de que usted, no es que peque, lo que pasa es que fíjese que usted, pues tiene un problema de un espíritu que la está atormentando y la hace mentir. ¿Me explico? Que eso sería otro tema. No sé si me metí a otra cosa, pero sería otro tema. Pero los espíritus no nos hacen mentir, ¿sí? Es nuestro pecado el que verdaderamente, pues, desea mentir, ¿sí? Y si quieren, hablamos de eso después, porque espero que me quieran todavía un poco. Pero bueno, entonces, no es eso, ¿verdad? Entonces, hay hombres que se están valiendo de esas enseñanzas para hacer lo mismo que en el Edén, colocarnos en el centro de ignorar lo que Dios ha dicho. Venimos y le imponemos a la Biblia lo que queremos, en vez de que la Biblia nos informe lo que ella nos quiere decir a nosotras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando venimos y leemos la historia de Moisés, y es que ese Moisés tan enojado, ¿verdad? Entonces él tenía que haber tocado, no las dos, la vez que le dijo, sino tocó las dos veces porque ya estaba desesperado de ese pueblo. No, es que pobrecito el Moisés, ¿verdad? Pero ese fue Moisés. Y no veo yo cómo eso aplica a mi impaciencia. Entonces me perdí el mensaje del Moisés y solo digo, ay, sí, ese Moisés, ¿verdad? ¿Cómo fue? Y estoy tal vez queriendo esperar palabras que digan, Susana, deja de ser impaciente, dice el Señor. Ah, qué clarísimo, ¿verdad? Pero Dios nos habla a través de vernos reflejadas en muchas de esas fallas de los grandes hombres, porque están en el muro de la fe, ¿verdad? Y por eso cuando ustedes lean la Biblia pueden ver esos detalles de la naturaleza caída que muchos de ellos hicieron, desde el mejor hombre que podamos ahora creer como el rey David, wow, sí, pero el rey David también cometió pecado, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí los cristianos, cuando empiezan a escuchar algo que suena más bonito que lo duro de decir, hermana, eres pecadora y necesitas arrepentirte y reconocer que tú no puedes estar controlando a tu esposo. Hermana, necesitas arrepentirte de que estás mintiendo, necesitas arrepentirte que estás codiciando estas otras cosas, necesitas arrepentirte de que estás haciendo cosas en escondidas, estás viendo cosas que no tienes que estar viendo en tu teléfono, estás chateando con personas que no tienes que estar chateando en tu teléfono, ¿verdad? Es mucho mejor que te digan, pobrecita, tú sí, ¿cómo no? Yo con ese esposo, por supuesto que también haría eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante que el pecado aún sea la centralidad de mucho de lo que hacemos? Porque eso hacemos. Y cuando le empezamos a dejar de llamar como la Biblia lo llama, ¿verdad? Como los ayes que decía Isaías, ay del que llama lo bueno, lo malo bueno, y, ¿verdad? Y al revés. Entonces nosotras
no que salgamos de aquí, soy pecadora y soy pecador, por mi culpa y por mi culpa, por mi gran culpa. No, sino que nos pongamos en la correcta relación con Dios, en una pecadora redimida, comprada y necesitada, que ya tiene un Dios que la puede satisfacer, que la puede perdonar, que la puede redimir, que la puede rescatar, que ya dijo que en Él es vencedora. Amén. Entonces, venimos y le imponemos a la Biblia lo que queremos en vez de que la Biblia nos informe. De ahí los cristianos dicen, no puedes amar a otros si no te amas a ti primero. Necesitas perdonarte a ti para avanzar. Ayúdate que Dios te ayudará. Dios ayuda al que madruga. Y muchas veces decimos esas cosas. No sé si son mensajes de ustedes, pero en mi país lo decimos mucho. Y muchas veces ya decimos, así dice la Biblia. Y la Biblia ni dice eso. Porque yo he escuchado personas que me dicen, es que así dice la Biblia. Y yo, hermana, ¿dónde dice eso? ¿Me entiendo? No que esté mal el que madrugue, no que esté mal el que se esfuerce, sino que está mal atribuirle a Dios algo que Dios no ha dicho, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estas cosas, o por ejemplo, cuando dice, no, hombre, lo que pasa es que tú estás sufriendo por culpa de la otra persona. Lo que pasa es que tú, y le empezamos a dar otra perspectiva que la Biblia no ha dicho. Entonces hay un error muy, como está diciendo la hermana ahorita, muy peligroso en atribuirle mis pensamientos a la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? La iglesia no se ve diferente al mundo. Tú y yo, que somos la iglesia de Cristo, no nos vemos diferente al mundo. La iglesia no hace su función de llamar a los perdidos porque estos están adentro. Y terminamos siguiendo a hombres con sus enseñanzas de moda, pero no cultivamos discernimiento para no caer en el error. Y si ustedes leen el Nuevo Testamento, muchas de las cartas, casi la mayoría, los apóstoles están constantemente diciendo, guárdense, guárdense, guárdense. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el otro problema? Dejamos de ser luz en medio de las tinieblas. Dejamos de ser sal. El mundo y sus enseñanzas nada tienen que ver con el mensaje de redención del Evangelio. Las enseñanzas del mundo están en contra del Evangelio de Cristo. Amén. Porque las enseñanzas del mundo adoran al hombre. Y las enseñanzas de la Biblia adoran a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿Quién nos informa? ¿La Biblia o yo? ¿Los hombres o el mundo? ¿Qué perspectiva ustedes van a formarse? En la práctica, si interpretamos de manera personal, centrada en nosotras, van a derivar muchos errores como los que acabamos de ver. Hay otros más, como sacar fuera de contexto algunos versículos, o cuando leemos la Biblia aisladamente, como, hoy solo quiero leer el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, dice, leyendo lo cabal, por eso dice, bueno, entonces, de esta forma, si mi esposo me dice tal cosa, y como a mí no me parece, entonces no, pero es necesario obedecer más a Dios que a los hombres, y eso incluye a mi esposo. Si solo me quedo con eso, no voy a ser verdaderamente la hija de Dios que está obedeciendo su palabra. Por eso tenemos que tener bien el mensaje, ¿sí? Y el fundamento. O podemos también espiritualizarla, ¿sí? Y eso pasa mucho con los libros proféticos. Cuando escuchamos que hay mucha simbología, muchas señales, por ejemplo, cuando Ezequiel le dice a Dios que se duerma de un lado o se duerma del otro para decirle al pueblo, ejemplificarle al pueblo cómo iba a venir su juicio, ¿verdad? Y a veces yo escuché una vez a una hermana que me dijo, es que yo me duermo de este lado, hermano, porque así le dijo Dios a Ezequiel. Y quizás nos pueda dar risa, pero hemos hecho eso quizás con otros pasajes, ¿verdad? Entonces, podemos sobre espiritualizarla. O también
podemos venir y malinterpretar la ley también, por ejemplo, ¿verdad? Sobreponerla, así como, ay, tú ya mentiste, desechada de una vez. Y no es así tampoco, como lo hemos hablado. Entonces, evitemos tener la perspectiva incorrecta para ser libradas del error. Esta es una responsabilidad nuestra, hermanas. Esta es una práctica que vamos cultivando mediante vamos leyendo diariamente, pero con corazones humildes y dispuestos a ser enseñados por Él. Nuestro ayudador es el Espíritu Santo, al cual nosotros le clamamos que nos ayude. Los errores para leer la Biblia consisten en que el hombre siempre está queriendo controlar. Dios nos ha dado su palabra en palabras las cuales tuvieron un sentido para aquellos hombres en ese momento y hoy para nosotras. Pero entre ellos y nosotras ha sucedido algo: la cruz y la resurrección de Cristo. Para nuestros hermanos del Nuevo Testamento, ellos no sabían lo que se diría en el Apocalipsis aún. Nosotras ya tenemos la bendición de tener toda la Biblia cerrada y completa. Ya sabemos todo lo que lo que Dios le quiso revelar al hombre. Ya fue dicho, ya fue escrito. Y muchas veces andamos buscando todavía nuevas revelaciones o nuevas cosas, como que esto no nos fuera suficiente, su palabra. Y a veces la estamos buscando porque a veces no queremos cumplir u obedecer lo que ya dice su palabra. Entonces es más fácil que el mundo o alguien más solo sobe mi corazón, pero no me diga las verdades que dice la palabra. Y todo por amor, para librarme del error, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, ay, qué dura la hermana, uy, no, sin compasión. No, al contrario. Efesios 4 dice, díganse la verdad en amor, pero dígansela, porque pueden estar librando al hermano o a la hermana del error. Ahora bien, hay que saber cómo y hay que saber cuándo y hay que saber si soy yo la indicada, pero inicien por orar por ustedes mismas y luego inicien por orar por sus líderes, por sus pastores, por sus mismas hermanas. Dios, que siempre tu palabra sea su luz, les sea suficiente, que seamos todos santificados por tu palabra para no perdernos, Señor. Y lo que no entendamos, seamos humildes para buscarlo, para comprenderlo, pero líbranos del error. Más en este tiempo, hermanas, que este es un tiempo bien peligroso, bien crucial. La iglesia de Cristo está siendo bien atacada por muchas cosas. Y tenemos que estar firmes y saber defender nuestra verdad, nuestra fe ante los cuestionamientos del mundo y la burla contra nuestro Dios. Y esto a veces no nos gusta porque no estamos en el centro. Porque ¿qué voy a recibir yo de eso? ¿Verdad? Pero Dios sí. Y es a Él al que le rendimos sacrificio de alabanza, dice el Salmo. Y es a Él a quien amamos, es a Él a quien honramos. No importa lo que nosotras tengamos que pasar, si estamos glorificando a Dios, nuestro trabajo es cumplido. ¿Sí? Porque lo que vamos a vivir con Él eternamente ni se compara, dice Romanos 8. Así dice Romanos 8. La leve tribulación que pasamos en este mundo no se compara con la gloria venidera. Y yo todavía soy muy terrenal, que ni me imagino cómo es esa gloria venidera. Y ¿saben qué? A veces no la he anhelado, porque todavía tengo mucha mente terrenal de querer estar aquí. Ni me imagino un mundo sin tristeza, sin lágrimas. O sea, ¿cómo será eso? ¿Cómo será no preocuparme? Qué difícil, ¿verdad? Pues empecemos. Empecemos ahora que Él está morando con nosotros. Amén. Entonces ya, aquí terminamos. Solo voy a cargar mi computadora porque ya se va a acabar. Gloria al Señor. Vamos a... Listo. Pero esto es lo que teníamos. Tenía muchísimo más, pero creo que no las voy a aburrir, pero sí dejarles el mensaje central. La Biblia se trata de Dios, es su historia, es su mensaje y nosotras somos receptoras de gracia.
de ese mensaje. Y tengamos cuidado de leer la palabra con nosotras en el centro, de manera de guardarnos de nuestro error, del error de nuestra perspectiva o de lo que incluso nos han enseñado. Con esto no estoy diciendo que cuestionemos lo que nuestros pastores se han tomado el tiempo de estar leyendo durante la semana para un sermón o para una enseñanza, sino que nosotras seamos responsables e hijas de Dios en conocer nuestra palabra, para incluso poder llegar y decirle, pastor, qué sermón tan bueno, ¿verdad? Porque sí, es como está en la palabra. Y ayudarnos entre nosotras, ¿verdad? Como hermanas, a crecer en la palabra. Y sobre todo, que podamos tener razón para defender nuestra fe, como dice la palabra, contender ardientemente, dice Judas, ¿verdad? Por nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Susana, tremendo banquete. Gloria al Señor por todo el aprendizaje de esta noche. Entonces, vamos a dar una oportunidad para alguien que quiera hacer algún comentario, alguien que no haya tenido participación, si quiere hacer una pregunta o un comentario. Yo sé que Susana ya está un poquito cansada, pero no la verdad es que ha sido muy buena, Susana, una bendición enorme. Yo quiero hacer una pregunta antes de que cierre. Sí, hermana, claro. Me gustaría que me dijera más o menos cómo usted interpreta cuando dice la palabra en Juan 16:13, que habla que cuando venga el Espíritu de verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y nos hará saber lo que ha de venir. Amén. Juan, ¿me dices nuevamente? Juan 16:13. 13, yo tengo 33, perdón. Ok, sí, aquí lo tengo. Aquí es, ¿en qué sentido? ¿En literalmente cómo está escrito el pasaje o hay una pregunta específica? Literalmente lo que quiere decir el pasaje. Ok. El 14:26, lo voy a leer rapidísimo. Juan 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Solo tengamos ese ahí en contexto para contestar esto. Entonces, este versículo se refiere a la revelación sobrenatural de toda la verdad mediante la cual Dios se reveló en Cristo, ¿sí? Y dice, para irlos leyendo bien, pero dice, porque dice, aún tengo muchas cosas que decirlos, dice el 12, pero ahora, siempre pongámosle coco a los pero ahora no las podéis sobrellevar. Y aunque se las hubiera dicho, si lo poco que le dijeron, cómo costó que le creyeran que iban a resucitar, Jesús, que todo lo sabe, dice, no van a poder sobrellevar estas cosas. Pero si les puedo decir esto, les dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, y sabemos que es el Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, el Espíritu Santo, sino que hablar, y esto nos está punteando a la Trinidad, ¿verdad? Ellos hablan lo mismo, ¿verdad? Porque son Dios, porque es un solo Dios. Él los guiará a que no, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el contexto, le está hablando a los discípulos porque ellos iban a ser testigos de lo que iba a suceder en Hechos 2, en el Pentecostés. Él ya los estaba preparando para recibir a la manifestación del Espíritu Santo, para que ellos comprendieran que esa manifestación, porque si se dieron cuenta no eran tan rápidos en creer, esta manifestación que sucedió era para recordarles a ellos, este es el Consolador, este es el que nos va a dirigir a toda verdad, este es el que le va a dar gloria a Dios, a Cristo, porque más pasajes en el 14, si tú puedes leer más, en el capítulo 14 habla más de la obra del Espíritu Santo en los creyentes, pero mucho de lo que nosotros leemos en la palabra no la pudiéramos entender si el Espíritu de verdad no habitara en nosotras, ¿verdad? Él es el que nos dice y el que nos hará saber
esas cosas que habrán de venir, mas no está hablándolo de manera profética, ¿verdad? Decir, va a venir un terremoto, porque si te pones a pensar, esas no son cosas, por ejemplo, que en algo de mi santificación me vaya a ayudar, ¿verdad? Que haya o no haya, puede ser que solo me vuelva en el ser o en el enfoque principal de algo, pero realmente no me santifica ni me hace honrar ni glorificar a Dios. Cuando Él está hablando, dice en el versículo 14, para no solo leer un versículo, dice, Él me glorificará. ¿Por qué? ¿Por qué va a glorificarlo con esto? De hablar la verdad, porque no va a hablar como que fuera una persona fuera de la Trinidad, sino va a hablar lo que ellos hablan como personas siendo un solo Dios. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se dan cuenta que ahí está la Trinidad hablando? ¿Verdad? La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos van a obrar en el creyente para que podamos entender su palabra y sepamos qué es lo que va a suceder cuando pase esto, cuando pase lo otro. Cuando Dios dice, sean aprestos, cuando le dicen, por ejemplo, en 1 Timoteo, cuando les dice, miren, en aquel tiempo vendrán hombres amadores, engañadores, desobedientes de los padres. Nosotros ya sabemos que estas cosas van a venir. Él nos las recuerda, Él nos las hace saber. Amén. Entonces, esta es una manera en la que tú puedes interpretar este pasaje. No sé si te queda alguna duda o necesitas. No, no era una duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros antes de aceptar a Cristo leíamos la palabra, no entendíamos. Amén. Hay cosas que, por ejemplo, antes, todo el mundo tiene el Salmo 91 abierto en su casa, hay que leer aquello, que se le, pero no interpreta. ¿Por qué? Porque no ha pasado, o sea, no ha caminado, no ha aceptado a Jesucristo y luego no ha venido el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para poder. De hecho, tenemos la muestra. Pablo no caminó con Jesús. Sin embargo, Pablo tuvo una relación tan fuerte con el Cristo de la gloria, como si hubiese